Ghost dice, ¿sexta compañía de Cuerpo Bombero de Santiago? El general Dinamita, efectivamente, uno de los fundadores del Cuerpo Bombero de Santiago, que participa de hecho en el rescate de las víctimas del incendio de la compañía. Además de eso, cae casi al lado como mártir del Cuerpo Bombero de Santiago en el año 70 cuando se incendia el municipal y muere el primer mártir del Cuerpo Bombero de Santiago, Germán Tenderini, también de la compañía, y ellos dos habían ido, Katy, a ver una función en el municipal. Cuando por un escape de gas se produce un incendio y gracias a su labor se salvaron muchas personas. Lamentablemente le costó la vida a Germán Tenderini y a su lado y tapado por escombros encuentran moribundo a Arturo Villarroel, quien se salvó de milagro. Y él tiene una vida maravillosa, de hecho, de De película. aventuras. Mi sueño es hacerle una película. Mi sueño es hacerle una película. Bueno, la primera película es para Don Domingo, porque es el primero de Claro. los grandes. Y para Pero no queda Arturo. para atrás, Arturo Exacto. Y Villarroel. de hecho él nace igual que una película. Nace en un tremendo temporal. Su padre era chilote, su mamá era cuáquera, venía de Estados Unidos. Algunos dicen que era irlandesa. No me consta, yo sé que la entrevista que le hicieron a Arturo era estadounidense, pero bueno, muchos de los gringos también vienen inmigrando Mm, de Holanda y otros lugares. Bueno, él manejaba muy bien el inglés y en su vida aprendió 7 idiomas. sí. Él viajó entrañablemente, yo le he contado cerca de 7 vueltas al mundo. Es realmente un personaje espectacular. Y Quedó corto Julio Verne. sí, de hecho. Eh, Arturo, desde muy jovencito, viaja al Perú, estudia allá, se embarca, va a otros lugares. A los 13 años participa en una guerra civil en otro país, parte en Ecuador, después Paraguay. Su bando que estaba apoyando con un tío a dos candidatos, estaban en guerra civil y pierden, están siendo perseguidos y le tiran una bomba al buque donde él va y una esquila le vuela 2 deditos de la mano. ¿Ya? Aún así, él se vuelve experto en muchas materias, entre ellas química, matemática, astronomía, geología. Imagínense, el tipo era pero genial. Y empieza a trabajar también de profesor. Y en su juventud, Mm. él viajó mucho en buque y entre ellos uno de sus puntos principales fue Cantón, China. Aprende el idioma perfectamente, lo que le ayuda después en la Guerra del Pacífico. Y es para hacer una película, insisto, o una serie, yo haría una serie de televisión sería maravilloso. Y muy experto en los explosivos. También fue cateador, fue pilquinero, arriero, conocía el desierto como la palma de su mano, lo que ayudó mucho también en la Guerra del Pacífico. Y eh, hay un tema que yo siempre rescato, que me encanta, que es en uno de sus viajes a Estados Unidos, se encuentra con un incendio. En los pisos superiores del edificio aparece una señora con sus hijos pidiendo socorro. El fuego está por todos lados, la entrada, primero, segundo piso, y la gente da por perdida a esta mujer con sus hijos, nadie se atreve. Y él pide unas frazadas, las moja, y ingresa al incendio. La gente le dice, está loco, lo tratan de parar, él ingresa igual, a puñetazos, abre paso, y entra el fuego. Esto es increíble, ¿eh? Cuando dicen que la verdad supera, no, la realidad supera la Mm. ficción, es cierto. Sale un bulto en llamas, se saca la frazada y aparece la mujer con las guaguitas y Arturo es ovacionado, aplaudido, y como era bajo perfil, él se va rápidamente. Sale esto en las noticias de Estados Unidos. Héroe anónimo, sale la mujer con sus hijos en incendio. Y a los 2, 3 días aparece la noticia que identificaron al héroe.
al chileno estadounidense Arturo Villarroel Carenzón. También estuvo en la fiebre del oro de California, donde, como se manejaba los idiomas, como era prácticamente, tenía esa nacionalidad también, aparte de la chilena, él hace de ministro ad honorem chileno para defender los intereses de nuestros chilenos en esta fiebre del oro de California, donde, como sabemos, a la gran mayoría le fue mal. Pero él, como tenía todas estas profesiones, le fue muy bien. Pero la vida siempre le cobraba peaje. Siempre le cobró peaje. Cuando él se está regresando a Chile, llevaba estos cinturones ocultos, su tesoro, oro. El buque se hunde, naufraga, logra salir a flote, está nadando cerca de las costas de Chile y se encuentra a dos hermanitos de 9 y 12 años que se están ahogando. Él no puede, y nadie podría hacerlo, llevar esa cantidad de oro, nadar y además ayudar a los niños. Entonces tiene la decisión de ser millonario o botar el oro y rescatar a los niñitos. La pregunta en 3 segundos: ¿qué creen ustedes que hizo Arturo Villarroel? ¿Qué creen ustedes que hizo? Botó el oro, salva a los niños, así historiador urbano, salvó a los niños. Ya. Vamos a mandar de paseo, ahí abajo, le vamos a mandar así un lindo paseo. Ya me aburre. Yo sé que la Katy me da verdad porque yo digo esto en vuelta, pero listo. Ya. Sea Se feliz. iban diciendo, sea feliz. salvo a los niños, salvo el oro y se ve. Pedro, por favor, ¿cómo vas a salvar el oro? Tony nos dice, dejó el oro y acá no sé si nos escribieron algo. No. Se sacó el cinturón cargado de oro y todavía está en las profundidades ese oro. Se pone a nadar, salva a los niñitos, que además estaban tan desesperados que casi lo hundieron en varias oportunidades, los lleva a la playa y aquí vino el premio. Sus padres se habían salvado y se pudieron reunir, gracias a Arturo, con sus hijos. Imagínense qué cosa más hermosa, qué ejemplo de generosidad y de humanidad. A Pedrito le vamos a tirar la oreja por sus tallitas, ¿eh? Tenía más historias que Indiana Jones, dice así, efectivamente. Que con Dorito diríamos, ¿no? Por favor, no me eche, dice Pedrito. Bueno, de hecho fue un superhéroe, pues salvó a los 2 niños. Que playa voy a buscar el oro, pero... Después que yo vaya te aviso. Bueno. ¿Se pegó YouTube? Dice Héctor. Ay, no sé, nos avisan los chiquillos que están en YouTube. ¿Pueden revisar YouTube y nos avisan? Por favor. Es raro que nadie participe. Se pegó. Pero acá sigue... Sí. Se cortó, dice Juan. Pero nos pueden escribir, pero no se ve la imagen, ¿o cómo? ¿Quién puede revisar el YouTube, por favor? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? Porque aquí nos sale como que están dando normal. Porfis. Dice Guillermo Villarroel: siempre he buscado, si tuve parientes en la guerra, ya había leído de Arturo Villarroel. Bueno, Arturo hoy día tiene descendencia. Se cortó, dice... Perdón, dice que se cortó. ¿Pero nos ven? Mal. ¿Nos ven o no? No, parece que se cortó. Dice se cortó, se va la señal. Pero ahí sigue, pues. Pero, pero acuérdate que de repente la imagen pegada. De repente la gente... Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando terminemos el live, se sube automáticamente. Y si mañana revisamos y quedó muy pegado, subo la de... a YouTube subo la de Instagram, ¿ya? Así que ahí se puede volver a ver. Por eso me cambié la vez. Pero avise, pues, chiquillo. Sí. Ya. Sí, dice Rodrigo, está pegada la imagen, pues, qué pena. Pero acá no, se ve que está normal. O sea, nosotros vemos, claro. Pero
puede que sea momentáneo, por eso digo, si tal vez se sube a la nube quede normal. Ahí vamos a Bueno, revisar mañana, ¿ya? bueno, Arturo Villarroel eh, sigue su vida con muchas peripecias. Por ejemplo, él le gustaba la educación y él creía en el progreso de Chile a través de la educación también, como lo creía Don Domingo, como lo creía su otro pariente, el gran José Miguel Carrera, entre otros. ¿Qué es lo que hace Arturo? Él como profesor se da cuenta que la gran mayoría de los libros de clases, los libros de estudio de las universidades de San Felipe, digo, Universidad de Chile, de los principales colegios estaban obsoletos. Había logrado ganar nuevamente un poco de dinero y cree hacer un buen negocio. Y se va a Estados Unidos y compra 7.000 libros de última generación, impecables, ¿ah? Actualizados de álgebra, de astronomía, física, lenguaje en general. Y dice, los voy a traer a Chile, los voy a vender y con eso voy a ayudar a que se actualice la educación y además ganamos un pesito. Adivina, Katy, qué le pasó. Ay. Nadie, pero nadie se interesó en comprarle los libros. Nadie se los compró. ¿Estás hablando de otros tiempos o es De ahora? Parece que fuera ahora. ¿Y qué ocurre? Los termina regalando. Y vuelve a quedar con una mano atrás y otra adelante. Sí, Pedro los donó. No hay nada que hacer. Entonces, y vuelve a irse en sus viajes famosos por el mundo, y así le pasó en muchas oportunidades. Se hace, como les contaba, bombero, muy reconocido, muy querido además. Tiene una personalidad muy, muy agradable, muy empático, muy culto. Y se va, vuelve en varias oportunidades. No, no era bueno para los negocios, efectivamente. Y viene la Guerra del Pacífico. 21 de mayo, y como muchos chilenos, él se va a ofrecer como voluntario. Dice, pero hoy registro número 21 de los fundadores de Bomberos, sí, del Cuerpo Bombero de Santiago, como Domingo. Bueno, él va a ofrecerse como voluntario y lo ven que era no muy alto, una estatura, yo calculo debe ser 1,66 m, me da 68, una cosa así, no creo que más que eso. Y le faltaban los deditos de la mano, y la verdad que de donde él se presentó, le decían muchas gracias, estamos llenos caballeros, sus servicios son requeridos acá en el país mejor, así que no se preocupe, hasta que llega a hablar con Ricardo Santa Cruz, comandante del Zapadores. Y también le pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Él le hace un ofrecimiento, una propuesta al comandante que el comandante no pudo rechazar. Él dice, lléveme, acépteme, y yo cubro todos mis gastos. Desde comida, uniforme, lo que sea, yo los cubro, pero permítame ir con el regimiento. Además le dice, oiga, yo manejo esta información, yo conozco el desierto, yo sé de explosivos, yo sé idioma, bla, 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 bla. Entonces Ricardo Santa Cruz dijo, bueno, ya, pues llevémoslo. Ya, queda contratado, pero le dice, queda aceptado, perdón. Pero usted no va a tener un grado efectivo. Usted va a tener un grado asimilado al de capitán. ¿Qué significa eso? Que no tiene mando activo. Los soldados si querían se cuadraban, si no, mandaba más pero el regimiento que él. Entonces, él dice, no importa, voy. Y fue lo mejor que le pasó a Chile. Porque sus conocimientos, su valor, su inteligencia, parecía empleado civil de planta. Bueno, sí, pues los empleados civiles de planta en el ejército no pesan ni Mira, menos que un macetero. nos saluda con Eliseo que nos está viendo por YouTube. Ah, entonces se volvió al YouTube. Creo que no, pero si nos escucha, saluda a don Eliseo. Bueno, saludos, don Eliseo, gusto que nos esté acompañando. Bueno, ocurre que lo que hace Arturo es fantástico. Primero, ayuda
en todo lo que son reparaciones de elementos, maquinaria, el tipo era, pero como Stevens. Stevens también es otro personaje que un día vamos a hablar de él. Tremendamente interesante, ingenioso. También ayuda en el avance de las tropas, donde habían pequeños oasis, y eso está registrado, que eran a veces de 7 centímetros, un hoyito de 7 centímetros donde emanaba un poquito de agua. Él había piscinas de 7 metros por medio metro de alto que daban a beber a 6.000 animales, 12.000 animales, 3.000, 4.000 hombres. Y yo le puse el Moisés chileno. Moisés llevaba al pueblo, ¿verdad?, errante, judío, por hacer tierra prometida, se estaba muriendo de sed, y le exigían a Moisés que le diera agua. ¿Qué hacía Moisés? Tomaba su báculo, le daba una oración, Dios le daba sus instrucciones, y él golpeaba con su báculo las rocas, y de esta se emanaba agua. Bueno, Arturo usaba la dinamita y hacía estos forados y lograba abrir estos oasis. Era tal su conocimiento que quien hace mal ese tipo de cosas, en vez de abrir un forado, tapa. Entonces, él logra, y nunca le falló, estas rutas de agua. Además, estuvo en el Morro de Arica desactivando las minas, que fue importantísimo. Estuvo en Chorrillo y Miraflores haciendo exactamente lo mismo, y él tenía un grupo de 250 chinos y 50 zapadores a los que instruyó para el desarme de las minas eléctricas. Yo aquí tengo este aparatito que está acá. Ustedes no sé si lo conocen. Son muletas, ¿ok? Y unas muy similares, si no iguales, son con las que aparece nuestro querido Arturo en esta fotografía. Miren qué cosa más interesante. ¿Ya? Nosotros vamos a agregar sus fotografías en el salón que tenemos nombrado Arturo Villarroel con un homenaje junto a estas muletas. ¿Ya? Si se fijan, son prácticamente las mismas. ¿Por qué están estas muletas acá? Ustedes van a ver que este es Arturo Villarroel, está con sus muletas, está con su manito, aquí en el que, con esta mano está sosteniendo un kepi, y está con sus 2 pies. Voy a mostrarlo más. Con sus 2 piernas. ¿Ya? Ahí Katy les va a acercar. Para que le vean bien la cara también. ¿Ya? Y tiene sus 2 pies, sus 2 piernas. ¿Por qué está con las muletas? ¿Por qué termina usando estos aparatos? Porque es el único herido que además entró a Lima. Ningún otro herido se le permitió entrar a Lima. Él se ganó el derecho y la gente lo llevó, los oficiales lo llevaron encantados, y va con sus muletas en la montura y sus piernas ensangrentadas por las heridas recibidas en Miraflores. ¿Por qué? Porque los peruanos, nuevamente violando la Convención de Ginebra y los acuerdos internacionales, usan una nueva mina explosiva, que es la que nosotros conocemos hoy día como la mina por presión. Sí, ahí vamos a hablar de los chinos también. Sí, fueron liberados por las fuerzas chilenas, Patricio Unión en la cabeza en este caso, lo fue libertando porque hablaba el idioma junto con Arturo, fueron vitales en el tema, y por eso se forma una unidad de 250 chinos que jamás se les ha hecho un homenaje, ni a los 50 zapadores, nunca se les ha hecho un homenaje, y ya sería hora que se les hiciera un monumento que recuerde esta hermandad chileno-china en la guerra donde salvaron miles y miles de vidas. También tenemos un capítulo explosivo de los chinos en la guerra del Pacífico, que también lo pueden buscar en YouTube. Bueno, este nuevo tipo de minas, ¿cómo se dio cuenta Arturo que existía? Porque habían revisado y no encontraban alambres ocultos, enterrados, y se acercan 4 chinos y un chileno cerca de Arturo y pisan una de estas minas que por presión mueren los 5, salen por los aires, y la onda expansiva le da a Arturo y lo tira por los aires, y gracias a Dios no cayó en una mina también, y cae, medio malogrado, y ahí se da cuenta que hay algo malo, hay algo raro, empieza a buscar, toma su corvo, empieza a buscar y encuentra estos tarros que eran así, de este tamaño, con este nuevo tipo de mina, y era ahí mismo, in situ,
empieza a desarmar la mina e inmediatamente le enseña a sus chinos y zapadores qué es lo que tenían que hacer. Fueron tan peligrosas, amigos míos, pero tan peligrosas, que después de Chorrillos y Miraflores, después de capturar Lima, por días, nadie se atrevía a socorrer inclusive a los muchos heridos chilenos y peruanos que quedaron, por la cantidad de minas antipersonales que estaba sembrado en el campo. Arturo salva a muchas personas gracias a sus conocimientos de estos elementos explosivos y pagó su precio, porque mientras está desarmando en Miraflores, está desarmando una de estas minas, le llegan 2 balazos en la pierna. Por eso él está ocupando muletas. Por eso lo vemos en esta fotografía y lo conocemos. Ahora, ¿cuál es la parte anecdótica de esto? Si ustedes van al museo... Siempre hay algo anecdótico en nuestra historia. Claro. Y una corrección histórica además. Porque por más que queramos no hacerlo... No se puede. No se puede. Bien dijo Katy. Nos vemos obligados a hacer estas correcciones históricas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de un gran pintor nacional que la verdad que nos encantó? Lo conocíamos por cultura general, por supuesto, pero no habíamos entrado en su estilo, en su forma de vida, en cómo él pensaba. Claro, en su biografía. Hasta hace poco. Y es un chileno de tomo y lomo. Es un hombre que amó entrañablemente a su patria, que pensó en ella siempre, que dio ejemplos. Dio ejemplos, le encantaba retratar paisajes chilenos, porque decía, ¿para qué ir a Europa si aquí están las bellezas más grandes que existen? Exacto. Ese pintor se llama Juan Francisco González. Con cariño, Panchito González. Así le vamos a llamar nosotros, con cariño. Panchito, sí. Juan Francisco González se hizo una exposición en la sala de extensión de la Universidad Católica. Hace poco. Creo que está vigente todavía, ¿no? No, ya cerró, ahora va a cambiar. Era como un mes nomás. Bueno, nosotros fuimos invitados, la fuimos a ver y quedamos bien encantados porque la verdad nos mostraron, había como 80 pinturas, claro, muchas de ellas desconocidas para la gran mayoría de las personas. Estaban basados principalmente, porque él hizo retrato, hizo paisaje, hizo muchas cosas, pero esta era básicamente de paisajes y naturaleza. Exacto. ¿Cuál es la gracia? Que ese día que fuimos estaba el curador de la muestra, muy agradable, nos atendió, nos dio muchas explicaciones y nos hizo un comentario que después nos hace ruido y nos dice que sus principales o sus primeras obras eran grandes, de gran tamaño y de cuerpo humano, pero que es el inicio y después nunca más lo hace. Después se dedicó a hacer pinturas de pequeño formato. Y bueno, algo curioso, él justamente se encontraba en Perú al inicio de la Guerra del Pacífico y es expulsado como muchos de los chilenos y tiene que volver a Chile. Y se encontró con un personaje muy importante, que también lo comentamos. ¿Quién fue, Katy? Con Arturo Prat. Conoció a don Arturo Prat. Y fue el primero que hizo un retrato de Arturo Prat antes que saliera en la fotografía, que Arturo Prat fuera conocido. Y de memoria hizo el retrato y es uno de los más fidedignos que se conocen el día de hoy. Así es, hizo también de Carlos Conde y también hizo 2 retratos que no hemos podido encontrar, pero que están registrados en el nuevo ferrocarril. Atención. En 1879, donde dice que en una exposición grande que se va a hacer sobre la Guerra del Pacífico se van a presentar 2 grandes obras de Juan Francisco González, que es un gran pintor tan conocido como Pedro Lira, entre otros. Y son 2 retratos, los 2 relacionados con el campo de batalla, y uno de ellos es la monja y el soldado. Miren qué interesante, la monja de campaña, enfermera, hospitalaria, con un soldado herido. Entonces, es muy potente este tema, es muy importante para nosotros, que además certifica lo que nosotros estamos hablando, de que la cantinera nunca fue enfermera, que sí lo fueron las monjas, de las cuales nadie ha hablado, hasta que llegamos nosotros. ¿Verdad?
Así que sería un placer poder encontrar ese cuadro de gran formato. Que está perdido hasta el día de hoy. Y bueno, lo que nos decía el curador es que al inicio de su carrera, que coincide más o menos con el periodo de la Guerra del Pacífico, él solo hacía retratos en gran formato. Aquí vamos a ver lo que tiene que ver con esto. Arturo Villarroel en 2 periodos de su vida. ¿Ya? Miren la forma de la cara, su bigotito, su frente, su pelito. Es muy característico. Aquí lo tenemos con una barba muy extraña. Y aquí una barba completa. Una barba No como sé, semi-barba. bueno, aquí no creo, no sé si ya se verá, pero igual, por si acaso. Entonces, ahí dice, este es Arturo Villarroel. Bueno, ¿a qué museo fuimos, Cari? Bueno, hay un museo que está en la quinta región, el Bauritza, el Museo de Bellas Artes, donde hay justamente una pintura de gran formato que es de Juan Francisco González. Como autor, ¿verdad? Como autor, y se dice que es el capitán Dinamita. Así lo bautizaron. Arturo Villarroel. Así está acá puesto en la placa. El primer error es que quienes le dieron el nombre, que ya descubrimos que fue posterior, muy posterior a la creación de la pintura y post-mortem, digamos, al autor, le pusieron Capitán Dinamita. ¿Y se acuerdan que nosotros siempre hemos dicho General Dinamita? Bueno, ese es el grado de desconocimiento de la clase alta que le da el nombre de la gente, de la cultura que estaba metido en esto. Pero a mí me llamó la atención algo muy importante. Mira, estos chiquillos van a ver ustedes, busquemos las 7 diferencias, como dice. Busquemos la diferencia. Ahí están los dos. Primero, está con sus 2 piernas. Acá tiene una pata de palo. Uniforme, no tienen nada que ver uno con el otro, en absoluto. Los rostros, los vamos a acercar, son diferentes. Son completamente diferentes. Espérate, aquí no se está notando acá. Ay, perdón, son diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay un problema, pues. Aquí hay algo raro, ahí para YouTube, por ese caso. Aquí hay algo raro. ¿Por qué le pusieron Capitán Dinamita haciendo referencia? Bueno, siempre esta pintura no había hecho ruido. Marcelo cada vez que la veía decía que es raro porque no se parece, no tiene, por ejemplo, las mismas lesiones ni nada, entonces como que algo no encajaba bien aquí. Acuérdense que nosotros después del Baburiza hicimos un programa y comenté lo mismo que está diciendo Katy, a ustedes. Hagan memoria de lo que nos vieron. Y yo dije, este no es Arturo Villarroel, pues yo lo conozco. Bueno, lo conozco, ya me hace Katy, me va a tirar las tallas. No lo conocí en persona. Sí, bajémosla y esa está riendo. No lo conocí en persona. No soy tan antiguo, pero sí es muy cercano a mí por el cariño que le tengo. Como bombero, yo fui bombero, por su historia, por todo lo que ha hecho, porque conozco su fotografía, conozco su historia y encontré su tumba. Cuando nadie conocía dónde estaba sepultado, yo encontré su tumba. Entonces, que está en la Patio de los Disidentes del Cementerio General. Y yo hablaba, y se lo dije al personaje, al curador de esta muestra pictórica, y los más antiguos, no voy a decir los viejos, porque no quiero herir susceptibilidad de nadie, los más antiguos se van a acordar de este álbum. Este álbum, que a mí me había costado encontrar, mira cómo se ríen acá, dice que sabe ser el mismo, pero lo hicieron callar por el cambio. No es el mismo. Bueno, ahí está. Esta es la pintura que es de un gran formato, es muy grande, que está en el Palacio de Baburiza. Bueno, en el museo. Acá lo podemos ver con detalle. Y aquí viene la parte simpática. Hay una explicación. Este es un álbum de 1962. Que se llama Los Héroes del 79. Y acá se ponían monitos, se pegaban monitos. Y vienen
¿no? Por ejemplo, esto de Arturo Prat, de Huáscar, ya vienen, y sobre esto se regalan los monitos. Pero esto es simpático, esto es, yo no había nacido, Pedro, los nadie vendiendo en la esquina y nadie jugando a las cartas ahí en la esquina, a ver, oh, yo tengo aquí cachadito ya. Bueno, yo este lo conocía, lo había visto, y las veces que me lo ofrecieron era muy caro. Y nos gusta ir a ferias, nos gusta hacer varias cositas. Con la Katy me habló de la feria del rastro, ¿verdad, Katy? Y ayer fuimos. No. ¿Qué pasó? Jugaban con Carrera y Rodríguez por ahí. Ya. Ya no es tan caro, pero ya no es tan caro. No, 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 vos, eso no mira, vos, mira. Vamos a Marcelo bajar ya ahí. tenía. Ya. Ahí Italiano empezaron urbano, ya. ¿Qué pasó, chiquillo? Bueno. Bueno, encontramos esta joyita. Encontramos esta joyita. Ayer fuimos al rastro que se hizo en Isla de Maipo. La versión de Isla de Maipo. Y yo encontré ese álbum en una cuneta en el Biobío hace 8 años. ¡Oh, qué buen álbum! ¿Y lo tienes con bonito o no? Se aceptan donaciones por si acaso, ¿eh? Nosotros, lamentablemente, la versión que encontramos casi no tiene monitos, son muy pocos los que trae. Ojalá pudiéramos tener una versión completa. Bueno, pero la parte simpática de esto, Es la introducción del álbum y del personaje. Y le voy a pedir a Katy que lo lea, porque chiquillo, realmente es emocionante. Y explica muchas cosas. Sí, Pedrito, sí sé, no se preocupe. A ver, dice. Pero mira, no sé, aquí no se nota, pero me estoy dejando las patillas así a los José Miguel Carrera, miren. Ya. Atención. Dice Valparaíso, 20 de agosto de 1962. Señor director de publicidad Cóndor, don Germán Becker Ureta, Santiago. Estimado señor Becker, conforme a lo prometido, envía usted los datos que he obtenido respecto de la obra El General Dinamita de Juan Francisco González. Tales datos son: El General Dinamita, tela única de tamaño mural, pintada por el ilustre artista Juan Francisco González, forma parte del tesoro del Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso casi desde su fundación en el año 1942, ya que su propietario de entonces, don Carlos Urtubia Alvarado, haciéndose eco de lo solicitado a los vecinos para formar este museo, envió esta tela al naciente establecimiento, donde estuvo en depósito hasta comienzos de 1955. Atención. Cuando fue adquirido por la Municipalidad de Valparaíso para el Museo de la Ciudad, anticipándose así a los deseos de otras entidades interesadas en poseerlo. Este cuadro, según un informe pericial previo a su adquisición para el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, es, abre comillas, evocativa expresión de una época de heroísmo guerrero y resume la excepcional importancia de ser el autorretrato del genial pintor Juan Francisco González. Es el propio autor que se retrató en esas condiciones. ¿Tienes por ahí el de Juan Francisco González? Ay, justamente lo único que no imprimí fue el teléfono. Acá está. Mientras busca ahí a Juan Francisco González. Entonces el autorretrato según los peritos de época. Pese a lo anterior, y dada la composición misma que muestra arrinconado a un triste y maltrecho soldado de la Guerra del Pacífico, se dice que llevó primitivamente el nombre de, abre comillas, el Pago de Chile. Luego, su propio autor cambió tal denominación por la actual, que resultó menos dura y adecuada a la inmortalización del maestro que tanta gloria dio a la pintura chilena. Le saluda atentamente J. Raúl Gorigoitia, jefe del Departamento de Turismo y Extensión Cultural de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Y ahí va calzando mejor la historia, porque hubiera llevado por nombre inicial el Pago de Chile. Y con lo que supimos también de la historia de Juan Francisco González, cómo era su personalidad, él era una persona muy crítica,
muy libre en su pintura, no le gustaban tanto los cánones preestablecidos. Por ejemplo, tú para concursar en las exposiciones, en En los los salones de salones. exposición, tenías que participar con pinturas de gran formato y él a lo largo de su carrera comenzó con formatos más pequeños que no le permitían concursar, por ejemplo. Entonces él decía, ¿por qué el artista no puede ser libre y concursar con lo que desee? O muchos estaban acostumbrados a hacer el boceto y terminar la pintura Él hablaba que iba a ser expuesta en la casa, en su taller. En cambio, él decía, no, si tú vas al lugar y tú haces una composición, para mí esa es la real pintura y no la que se hace después. él hablaba del concepto de originalidad. Originalidad. Y no después llevar eso al taller y sacar un formato mayor. Claro, o estaba esto de que por qué no pintamos los chilenos y preferimos pintar paisajes de otros Extranjero. lugares, como cosas así. Entonces, eso entre muchas otras cosas, tenía una mirada crítica de las cosas, de la pintura, de la vida, y no cuadra más con que él mismo haya dicho el pago de Chile. En el fondo, lo que vivió muchos veteranos de la época. Aquí hay una litografía de él. Voy a mostrar solamente la litografía al principio. Miren el parecido tremendo que hay entre el personaje. Ahí. Que no Ahí. alcanzo a ver. Ahí sí se ve. Y aquí. Vean acá, chiquillos. Ahí se ve, tiene que ser más cerca. Ahí. Ahí se ve, Aquí se ve. se ve en Instagram. Ahí. Miren los rasgos de la frente, nariz, bigote. Tienen el mismo bigote, la misma pera. Este es contemporáneo a cuando lo pintó. Esta litografía. Y no tiene. ¿Podéis poner por favor, Katia, a Arturo? No tiene nada que ver. Fíjense. El tipo de pelo. A ver si puedo acercar más a Instagram, porque es el que voy a tener que subir después yo a... Ahí. Miren. En el fondo fue un autorretrato Exacto. con el nombre El Pago de Chile. Fue una crítica social a través de la pintura, pero algo pasó en la época, quizás como decía ahí, para no herir susceptibilidades o cosas así, dijo, bueno, le cambio el nombre. Y por eso en verdad no es que se basara en Arturo Villarroel y por eso no se parece, no es igual. Nunca fue su idea. Nunca fue la idea de representar específicamente un personaje, sino que a un soldado genérico y colocarle el Pago de Chile. Cuando estaba más viejito, igual se notan los rasgos. La nariz, los pómulos. Ah, ¿qué pasó? ¿Se salió? Así que esa es la novedad que teníamos para ustedes. ¿Qué les parece? En su juventud. Ya. Y aquí está mucho más joven. Aquí por eso vemos que está más adulto. Y esto además tiene una gracia. Miren, ahí está, clarito. Tiene una gracia. Que la pintura vendría siendo una excepción a lo que nos dijo el curador, de que las primeras pinturas cuando él era muy joven son de gran formato. Esta la hace él ya maduro, cuarentón, sin ningún problema. Entonces es un hallazgo tremendo y una corrección histórica. Él jamás la presentó, la bautizó, y más encima en tiempos modernos, ahora la tienen titulada El Capitán Dinamita, más encima Claro. se equivocan en el presente, con mucho cariño a los amigos del Museo Bauriza, pero ya sabemos que el origen entonces de Josefa, ¿Qué? ¿El pintor? sí, Juan Francisco Juan Francisco González. Además, se la hace a un particular, el particular se la termina entregando, vendiendo, no sabemos cómo fue en donación, a la municipalidad, y después aparece en este museo. Lo que yo no recuerdo si Bauriza es municipal o es particular. Al día de hoy creo que es municipal, ¿o no? Ahí Entonces, historiador a ver si nos ayuda. Sí, entonces debería ser municipal. Entonces sigue siendo propiedad del municipio, por supuesto, pero perdieron, que pasa muy, muy comúnmente, pierden el origen de algunos objetos y acá ocurrió con esto. Lo importante es que esto fue registrado prácticamente en la época.
Estaba fresquita la información, estaba la gente, pocos años antes, ¿verdad? Y Y lo bueno es está el que le documento. hicieron Lo un mejor, peritaje y ahí claro, descubrieron que decía que lo extraordinario de la pintura era que era un autorretrato del... autorretrato del propio autor, es fantástico. Entonces, ¿cuál es el tema? Él nace en una época muy contemporánea a todos los que después fueron veteranos de la guerra. Tiene que haber tenido muchos amigos y tiene que haber visto el abandono de muchos de ellos. Por eso él se retrata de esta manera. Mm. También él se siente abandonado por todas estas críticas que le hace, que son muy severas, de los pintores, podríamos decir, de un estilo distinto. Por ejemplo, él tenía un tema con Sommerske, ay, ¿cómo se pronuncia? Y Sommerskell, claro. Sommerske, porque él hacía por encargo, Y de laboratorio. pero era como que su crítica con él era que todo lo hacía igual, es como cuando tú haces en serie, entonces la gente le pedía como en masa, oh, quiero, no sé, el 21 de mayo, quiero tal... Entonces, Sommerske hacía y vendía. Entonces decía, ¿qué originalidad hay en eso si son como la misma escena, las mismas cosas? No le encontraba gracia, incluso desde cuando él viajó de nuevo a Europa, desde allá le encargaban acá en Chile y él mandaba nomás, mandaba las pinturas. Claro. Y Entonces, sin ningún esfuerzo. Él vino acá con otra profesión, vino a hacer otras cosas y termina haciendo registros, le gustaba hacer los bocetos y termina haciendo los registros de muchos buques, por eso él los hace también, tiene el registro, era muy buen dibujante y después le van encargando de forma accidental, oye, que dibujáis bonito, ¿por qué no hacen una pintura? Oye, el gobierno quiere acá, la Armada quiere otra pintura. Y él dice, nosotros nos sacamos la cresta, dice González, nos sacamos la cresta estudiando, el talento, la cuestión, y viene este otro y le hacen todos los encargos, y nosotros que somos los que trabajamos en esto real y en nuestra profesión, mascamos la hucha. Para traducir más o menos lo que él sentía. un poco de Entonces, eso. claro, entonces, esto también tiene que ver mucho con esa crítica social hacia lo que él está viviendo. Y a la vez, el trato hacia los veteranos, porque él es contemporáneo. Mm. Entonces, por eso, Él muere, nace en 1853 y muere en 1933, Juan Francisco González. y lo más importante, como digo, y que queda demostrado, y con eso vamos a hacer la aclaración histórica que vamos a hacerle llegar también al Museo Bauriza y al curador de la exposición, que es el autor, que no es Arturo Villarroel, para que se le haga un reconocimiento a cómo fue creada la obra, por quién fue creada y que es un autorretrato. Lo que le da un tremendo golpe histórico, aún más importante a la labor, porque de él son muy pocos los autorretratos que se hizo. Y esta de gran dimensión, lástima que no sepamos bien su historia. Cómo la obtuvo la persona, por qué la donó. Bueno, por qué la donó ya sabemos que la municipalidad estaba llamando a los vecinos a donar, a entregar para el patrimonio histórico y cultural de Viña de aquella época. Pero cuando lo hizo, por la edad que tiene el pintor, es ya avanzada su carrera. Lo que sería una excepción tremenda al guión que hoy día se habla de este gran pintor Juan Francisco González. Dice Goz, hay que recordar que muchos veteranos fueron maltratados de vuelta a Chile. Sí, tuvimos un capítulo y explicamos el tema. No es que hayan sido maltratados en sí. Hay que entender la mecánica de época respecto a las pensiones. Y se daba, vamos a decir súper rapidito, se daba lo siguiente. Katy Balaguerra es una cantinera, una mujer soldado, y participa en varias acciones. Por ejemplo, Tacna. Después ella avanza a Lima, perdón, a Arica. Y a mí me dejan en Tacna. Yo voy a la guerra y me llevan y yo me quedo custodiando Tacna porque hay que cuidarla que no venga un contragolpe, ¿verdad? Después me dicen, ya, avanza a Arica, porque los que están en Arica se van a ir a Lima. Se van a ir a Chorrillos, a Miraflores, antes de eso Lurín. Y yo me quedo cuidando Arica. Y así pasa la guerra y yo nunca participo en ninguna acción de combate. Según la legislación de época, yo no tengo derecho a pensión.
a pesar que fue movilizado, a pesar de que pudo haber caído, por ejemplo, no sé, enfermo, y muchos de ellos se murieron por enfermedad sin haber participado, y costó mucho que se les dieran pensiones. Los que murieron lograron algunas pensiones, sus familias, pero si usted resultaba sobreviviente, no tenía pensión. Hasta recién 1924. Recién en 1924 se cambia la ley y se les da pensión a todos. Pero también eso genera otra injusticia que alegaron los que se estuvieron en campaña, en acciones, decían, ¿por qué? Katy, que estuvo en 5 acciones, recibe una plata y yo que no estuve en ninguna voy a recibir la misma plata que ella. ¿Tengo derecho a pensión? Sí. Pero ¿tengo derecho a la misma pensión de quien arriesgó la vida? Bueno, se estipula un cambio. En 1925 se hace una diferencia y de acuerdo a las acciones se pagaban. Y si yo fui movilizado y estuve en una o dos o ninguna, pero fui movilizado, tengo derecho a una pensión más baja, pero tengo derecho a pensión. Entonces eso hay que entenderlo. En estricto rigor no es maltrato. Cuesta entenderlo, pero no es maltrato. La legislación estaba mal aplicada. Hay muchos que renunciaron incluso a sueldo antes de ingresar ¿Sí? y que después se vieron en dificultades, pero ya no podían cobrar. Yo he visto esos documentos, inclusive del médico Víctor Barros. Yo vi el documento, seguí su registro porque me llamó la atención que él en 1918 estaba pidiendo pensión. Y la respuesta que le da el Congreso es que no tiene derecho a pensión porque por escrito renunció a cualquier beneficio en la guerra o a causa de la guerra del Pacífico. Y después, siendo un médico destacado, reconocido, andaba pidiendo pensión. Particularmente lo encontré re feo. Dice vos, yo me llamo Abel Barros. ¿Por qué Yerroel trabajaba? Pero hoy, ¿por qué trabajaba? Porque él tenía 2 familias. Arturo y Yerroel forman 2 familias. Una primero, después tiene otra, y lo que me ha dicho la misma familia es que él no terminó el primer matrimonio, simplemente arma otra familia. Se va a vivir a otro lado, dejó una familia acá en Santiago y después se fue, creo que fue a La Serena. Creo que la pareja era la señora Godoy, no sé, algo por el estilo, creo. No, broma. No, tiene 2 núcleos familiares. Yo me he encontrado con los descendientes de ambas familias y eran hartos. Él queda lisiado de la pierna efectivamente y después, en 1800, para ser exacto, si no me equivoco, fue el 86, él fue contratado en el 84. El 84 instala un local en la Avenida Libertad, cerca de Alameda, para desactivar las miles de bombas que quedaron activadas. Le pagaban por esa peligrosa labor a él y él tenía unos ayudantes. ¿Cuál fue el problema? Que un ayudante manipula mal una de estas bombas y hace una explosión horrorosa. Entonces el ejército le quita inmediatamente el contrato. Andaba al 3 y al 4. Pero tenía una buena pensión. Ojo con eso, pero tenía tanta familia que la verdad y la plata no alcanzaba porque tenía muchos hijos. ¿Ya? Pero no es tan así que él está tan mal. La historia de bomberos sí, cuando él muere, yo tengo el registro de la noticia cuando fallece y todo, vivió en forma humilde, pero tenía pensión. ¿Ya? También tenemos su ficha médica. Acá está la ficha médica de Arturo Villarroel. Dice, cuerpo ingeniero. Tenía 43 años. Nacimiento, de aquí dice Valdivia. Profesión minero. O sea, el cuerpo al que pertenecía era ingeniería, no ingeniero. De profesión minero. Estado soltero, sabe leer y escribir. Aquí se supone que ya estaba casado. Se supone. Tenía que haber estado conviviendo, lo más probable. Invalidez absoluta. Entonces tiene una pensión. Por arma de fuego, porque le dispararon, le llegaron 2 balazos en la pierna, según dice la... Y su herida fue, si lo primitivo la herida, la pierna derecha. Lamentablemente no ponen más datos de él. Pero está la foto. Esta fotografía, amigos,
estuvo en el libro creado en 1883 y 85, son dos libros, uno prueba y después el otro definitivo, en la ficha que había de él. Esta foto era de este tamaño. Este era el formato y la ficha, así en la hoja de cada libro. El libro, al menos que yo tuve en mis manos, de los cuales me regalaron las fotografías el Ministerio de Defensa, el año 2001. De este tamaño era la foto. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que cuando uno abre la hoja, estaba recortada y se habían robado las fotos de Arturo, como la de muchos otros héroes mutilados. Qué terrible. De las más de 500 fotografías quedaban solamente 110. Y una de las que se perdió y que se ha publicado mucho porque la tiene una persona y no sabemos quién, es la foto o una de las fotos extraviadas. Quizás sea una copia, quizás haya sido un familiar, no tenemos idea, pero la foto original fue sacada, fue recortada con una gilet, como se hacía antiguamente, y sustrajeron la fotografía. Lamentablemente, el daño que hicieron es tremendo. ¿Ya? Por lo tanto, está la ficha, pero no está la foto. Y posteriormente apareció la foto. Y junto con su foto, traje de campaña, y está con calaborro, está con su kipí, con cubrenuca, se pueden ver, darse cuenta que está doblado. El cubrenuca era obligatorio. Uniforme ese más periodo del 83, efectivamente, cuando se tomó la foto, y sus muletas. Pero están sus dos piececitos. Lo que quedó es cojo. Y la herida de la mano era anterior. Y si ustedes se fijan, tiene el kepí tapándose los dedos que le faltan. Está tapándose con el kepí la mano, para que no se haga que tenía dedos de menos. Porque esta otra mano tiene los dedos completos. Detallitos, ¿ah? Detallitos que hay que ir manejando. ¿Qué les pareció el programa de hoy día? Voy a tratar de subir, o sea, bajar el de Instagram y subirlo a YouTube, porque YouTube, cuando estábamos hablando del General Dinamita, se cortó y se nos fue a YouTube, ¿ya? Así que para los amigos vamos a tratar de subir el programa. Hoy nunca nos había pasado, ¿eh? Ghost dice, necesito ir al museo. Pero encantado, pues. Rodolfo, qué programa más notable. Gracias. Pedro, se pasaron. Genial, dice Tony Loyola, 34. Gracias, Tony. Excelente, Hernán Cofré, nuestro querido amigo Abel. Excelente, sabía sobre Juan Francisco González, pero no de Arturo Villarroel, dice Cristóbal. Bueno, y lo más importante, ¿dónde usted se enteró? Acá en el Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Recuerden que hay copiones, pero el original jamás es igualado. Mira, nos consultan si hacemos live siempre, todos los lunes a las 8 el cafecito historiado. Y si quiere visitar el museo, recuerde escribirnos al correo museodomingudetoroherrera@gmail.com. ¿Por qué? Porque hay días que tenemos viaje a terreno o vienen colegios como mañana, por ejemplo. Entonces, cuando vienen colegios, atendemos solo al colegio y si quiere asegurarse su visita, recuerde agendar. Mira ese lindo mensaje. Pancho Mercadal, maestro Marcelo. Visitamos en familia el museo y fue una gran experiencia. Muchas gracias, qué Pancho. Bueno. Ghost dice, Nuevo seguidor. Sin duda increíble, como el ejército no habla de esto, solo de lo básico. Bueno. Hay tanto que contar, chiquillos. No hablan de las cantineras, las verdaderas mujeres soldados, y no hablan de las enfermeras que las descubrimos nosotros con fuentes fidedignas, que son las monjas hospitalarias. Y es más, les tenemos otra primicia que va a tener que ver después con un museo muy conocido y la documentación dura que tenemos para demostrar los hospitales de sangre y quienes administraban y quienes cuidaban, quienes curaban y ayudaban a los médicos, las monjas hospitalarias. Sí, fantástico. Tremenda noticia les tenemos con documentos originales gracias a la gentileza de un director que nos atendió la semana pasada. ¿Dónde está el museo? En Cienfuegos 50, letra B, Metro Los Héroes, Santiago. Esquina Erasmo Escala. Y ¿cuáles son nuestros horarios? El lunes de 10
a 4, porque después preparamos el cafecito. Y de martes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábado de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Domingos y festivos cerrados. Sí, Gos, cada lunes en nuestro cafeterio. Antes lo hacíamos los días viernes, pero por petición de los amigos lo trasladamos al día lunes. Lunes, sí. Así que los lunes a las 8 sintonizan nuestro canal de YouTube, Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, o nuestro Instagram, Museo Guerra del Pacífico 1879, o nuestro TikTok, Museo Guerra del Pacífico, eso. Y con nuestro logo oficial en todas las redes sociales. Ahí está nuestro patronímico, Don Domingo de Toro Herrera. Y si quieren ver más live y profundizar en temas, se pueden meter a nuestro canal de YouTube, buscan listas de reproducción live, y ahí tienen por todos los live que hemos hecho. Y también pueden buscar por temáticas, porque tenemos a Dominguín y sus amigos, para los niños, que están dedicados a los niños, que le enseñan sobre la guerra. Tenemos el tema de los chinos, uniformes, mujeres en la guerra, armas blancas, armas de fuego, uniformes, festivos. Así que de todo. Matando mitos, uno de los cápsulas, capítulos que más me encantan, Matando mitos. Adivinen dónde estoy. Pancho Mercado se me encuentro escribiendo un cuento del soldado desconocido. Me gustaría enviártelo para tu opinión. ¡Oh, estupendo! Algo sé del tema. Y recuerden que tenemos un concurso literario hasta el 1 de noviembre, Historia de familia en la Guerra del Pacífico en 145 palabras. Así que anímense a participar, y si quieren solicitar las bases las pueden solicitar por interno o enviando directamente un correo a museodomingodetoroherrera@gmail.com y les enviamos las bases. Hay categoría de adultos e infantil juvenil. Mi señora dice, Gos, me dice, ¿por qué estoy tan desconectado? Y estoy pegado aquí en tu live. Nuestro live, amigos, nuestro live, como este es nuestro museo. Y bueno, agradeciendo vuestra compañía, los invitamos para el próximo lunes. Mientras tanto, se puede hacer socio. Como todo museo, necesitamos un grupo humano que nos colabore. Ojalá una cuota mensual, sería muy bueno. No cobramos entrar al museo y somos un museo privado sin fines de lucro. Así que si usted quiere hacerse socio del museo, bienvenido. Y tenemos muy poquitos socios, así que hace falta. Envidiamos algunos museos que tienen una gran cantidad de grupos humanos que están ahí colaborando. Sí agradecemos a los amigos del Círculo de Hierro y amigos que nos acompañan con las actividades, con el Día del Patrimonio, los live, así que muchos cariños a ellos, y agradeciendo también el legado de Don Domingo Toro Herrera, que es un legado de familia. Además, ya vamos a ir contando más de Don Domingo, muchas cosas que hemos encontrado este último tiempo. ¿Con quién está, por ejemplo, antes de irnos, con quién está emparentado Don Domingo Toro Herrera? Está emparentado con Mateo Toro Zambrano y Ureta. Eso. Sí, porque Zambrano es el error que siempre comete, y uno ahí como que... Hasta historiadores se caen en eso. Zambrano y Ureta, Paula Jara Quemada, por ejemplo, Carlos Carrera, Martínez de la Torre, y muchos personajes ilustres de la historia de Chile. Y también, bueno, fue cuñado de Almaceda, entre muchos personajes relevantes de la historia de Chile. Pidiéndoles a Dios que los cuide, que les dé salud, trabajo, y siempre la familia, principal soporte de la sociedad chilena. Les mandamos un gran abrazo, y recuerden el lema de Don Domingo y de los veteranos 79: Dios, patria y familia. Eso. Sí, de los hermanos Carrera, por supuesto. Que estén muy bien, chiquillos. Voy a tratar de subir a YouTube mañana el programa, así que paciencia, los que quieran, porque creo que se va a subir, pero creo que se va a subir la parte de Angamo, de Derribando Mitos, y creo que General Dinamita de ella no se ve. Así que voy a tratar de revisarlo mañana, y si falta esa parte, por último subo la parte de la biografía del General Dinamita. Exacto. Que estén muy bien, un gran lunes, un gran inicio de semana para todos. Cuídense. Muy bien, chao, chao. Chao, Andrés, ahí se está despidiendo también.